gozo en ti, Señor, ver las maravillas que tú haces en nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, amados. Dios bendiga mucho. Se pueden sentar. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver si puedo ser entendible. Y para acordar un poco el tiempo, vamos a leer. La idea era leer todo el capítulo, pero se va a dar mucho, así que vamos a leer los dos primeros. Sería 1 y 2, y después del 12 al 19. Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí vamos a cortar y vamos a ir hasta el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bien, yo les voy a leer un poco el contexto en el cual Pedro está hablando, para que nos acerquemos más con los hermanos a quienes estaba dirigida la carta. Bien, entonces el contexto histórico en esta carta sería que cuando la ciudad de Roma ardía en el año 64, el incendio duró 7 días. Los romanos creyeron que en su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad, probablemente por su increíble deseo perverso por construir. Para poder construir más, él tenía que destruir lo que ya existía. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en su sentido, desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos, sus grandes templos, sus reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta perturbación y también fueron víctimas de ella. Esto es importante. Las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchas habían muerto. Su resentimiento amargo era severo y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir esa hostilidad, y la forma de redirigir esa hostilidad fue su chivo expiatorio. El emperador, para él, fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos, porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego la ciudad. Como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano, tocando lugares del norte como Tauro, tales como Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como figuran en 1 Pedro 1:1, e impactando a los cristianos a quienes Pedro los llamaba los expatriados o peregrinos. Estos peregrinos, quienes probablemente eran gentiles en su mayoría, posiblemente llevados a Cristo por Pablo y sus colaboradores y establecidos en las enseñanzas justamente de Pablo, necesitaban fortalecimiento espiritual por sus sufrimientos. De esta manera, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. El foco de la carta es el sufrimiento cristiano. Ahora bien, creo que todos estamos, de alguna manera, entendidos en el sufrimiento, o por lo menos todos padecemos alguna dificultad. Esto no es algo nuevo. Pero, haciendo relación con lo que compartimos anteriormente, que hablamos sobre la distorsión de la palabra y demás, el foco acá, yo quisiera que se entendiera, es que tenemos por ahí una noción media fantasiosa en cuanto al sufrimiento, o no solo fantasiosa, sino tal vez desenfocada. Por ejemplo, algo que se nos siembra, y justamente este pasaje se leyó ayer, es que Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Bien, de acá muchos sacan una errada confusión de Juan 10:10, que por ejemplo podemos decir que por esto nosotros tenemos que ser prósperos, es decir, si tenemos una vida en abundancia, y que tengamos vida y que tengamos una abundancia, como que tenemos que interpretar que debemos ser prósperos, que debemos ser sanos, que todo nos tiene que ir bien, y que si te va mal es porque estás falto de fe, o porque Cristo no está en tu vida, o porque estamos llevando una vida en pecado. En realidad eso es una media verdad, y como habíamos dicho anteriormente, una media verdad termina siendo una mentira. ¿Está bien? El evangelio cristocéntrico no se trata de evadir el sufrimiento, sino que por el contrario, el sufrimiento es un instrumento que Dios utiliza. Y ese es el foco de lo que quisiera traer hoy. Si usted quiere puede anotar, porque yo voy a leer algunos pasajes para no abuchillarlo mucho. Si no, puede buscar el Salmo 119, el 67 y el 71 dicen así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Tanto padecer, como figura en 1 Pedro, como figura humillado en el Salmo, está hablando exactamente la misma palabra. Según el contexto, es la palabra que se usa, pero en realidad tanto afligido como padecer, como humillado, tienen la misma connotación, es decir, son sinónimos unos del otro. Entonces acá podemos decir, antes que padeciera, estaba descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, necesitaba ser corregido, necesitaba sufrir. ¿Para qué? Para poder guardar tu palabra. Me es bueno haber sido humillado, me es bueno haber sido afligido, me es bueno haber padecido para que aprenda tus estatutos. Ahora, ¿por qué Dios me tiene que humillar? ¿Por qué es necesario que yo deba padecer? Porque tendemos a cuestionar a Dios en este sentido. Y entonces, para llegar a 1 Pedro de vuelta, quisiera que hiciéramos una breve, vamos a hacer, entre comillas, una breve introducción. Primero, vamos, si usted quiere, si no yo le leo. Romanos 7, del 19 al 25, nos dice por qué. Romanos 7, 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, dice Pablo, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el pecado que mora en mí es el pecado que habíamos leído en Génesis. Ese pecado, no vamos a leer Génesis de vuelta, quédese tranquilo, pero ese pecado, ¿qué es lo que nos llevaba a hacer? Ustedes se acuerdan que en sí el pecado no fue haber mordido la fruta, la manzana, sino que eso comenzó antes en el corazón cuando vino la tentación. Cuando Satanás distorsiona la palabra de Dios, cuestiona la bondad de Dios. Dios había dicho que no había que comer de el huerto del bien y el mal. Sin embargo, Satanás cuando susurra le dice, ¿por qué no han de comer de todos los árboles? Esa distorsión lo que provoca simplemente es cuestionar la bondad de Dios. El pecado que mora en nosotros es esa misma raíz. Viene exactamente del mismo lugar. Cuestionamos su bondad, cuestionamos la soberanía. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué otra vez aquello? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y ese yo, volvemos de vuelta al mismo inicio, donde cuando pecamos por nuestra propia necesidad. Es decir, nos miramos a nosotros mismos. Si usted apela, hace un poco de reflexión, el Señor nos llama a meditar en su palabra, y meditar muchas veces se trata de retener una palabra y masticarla. Con los chicos siempre hablamos de eso. A veces no se trata solamente de leer un capítulo y leer todos los días un versículo diferente. A veces se trata de simplemente agarrar un pasaje y masticarlo durante toda la semana. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Eso es lo que se dice rumiar, que utilizan mucho los predicadores bautistas. Rumiar la palabra. Y eso hace que yo pueda llegar a tener una visión. Dios me habla, su Espíritu Santo me habla, y puedo llegar a tener una visión un poco más amplia de lo que dice el pasaje. En este sentido, entonces, yo me estoy yendo por las ramas, nuestro pecado apela siempre a nuestro ego, siempre apela a mi yo, a mi necesidad. Entonces es necesario que Dios deba quebrantar mi carne para hacerme ver aquello que yo no estoy viendo. Bien, entonces, para hacer un repaso de lo que hablamos la vez pasada, para enlazarlo con esto, el pecado que mora en mí se complace en la distorsión de la palabra de Dios. Es decir, se siente más endulzado por aquellas palabras que son más amorosas a mi oído. Como decir que, yo qué sé, otro tiene la culpa, no la tengo yo. Y podríamos hacer algunos puntos, ¿no? En base a lo que estábamos diciendo. Bueno, en primer lugar se pone siempre en duda el carácter de Dios, sus atributos. Como decía, cuestionar la bondad, el amor, la santidad, la justicia, la soberanía de Dios. Dos, al poner duda en el carácter de Dios, se está poniendo en duda en su palabra. Entonces en mi mente ya comienza a concebir la idea de que Dios tal vez sea un mentiroso o no sea tan justo como parece. Esto abre otro abanico. Dice en el 3, o sea, punto 3 podemos decir, todo esto me da a entender de que ya no puedo descansar solo en Dios, dado que no es tan perfecto. Debo descansar y confiar en mí mismo también. Entonces el ser humano no es tan malo como dice, dado que hace actos de bondad y cosas buenas. Es decir, todo esto lo que busca es engrandecer mi ego. El pecado que está en mí busca eso, engrandecer mi ego. Que la gloria ya no le pertenezca solo a Dios, sino que haya un cuarto lugar en el trono de Dios. Ya no es trino, sino que tendríamos que tener un lugar para nosotros también ahí. Si miramos Juan, yo no lo voy a leer, Juan 12, del 23-25, tarea para la casa, dice que es necesario que la semilla muera para que comience a germinar y dé fruto. Si no muere, o si no cae en buena tierra, no ha de dar fruto. Nuestro ego debe de morir. A eso es lo que vamos. Hemos vencido la ley del pecado porque veníamos hablando en Romanos 7,
que estamos sujetos a la ley de pecado. Es cierto que hemos vencido esa ley por medio de Cristo. Romanos 8, del 1 al 2 dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Me ha libertado. Pero si miramos el 1, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo andamos en casa? ¿Andamos conforme a la carne, conforme al Espíritu? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, se trata de crucificar mi yo. Si bien Dios nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús, ya el pecado no tiene ese poder en sí mismo, pero estamos en este cuerpo, en este envase. Y el pecado, ese pecado remanente, es el que vuelve a surgir cada tanto. Lo matamos un poquito, pero vuelve a resucitar. Lo matamos otro poquito y vuelve a resucitar. Si llegamos a entender un poquito de todo esto, podemos entender lo siguiente: el sufrimiento, el ser humillado, el padecer, el ser afligido, es parte de mi llamado. Todo cristiano debe de sufrir. ¿Por qué? Si miramos de vuelta a 1 Pedro, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. El 12, no os ha sobrevenido, no os sorprendáis, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Como hijos de Dios hemos de padecer, hemos de sufrir. Entonces, parte de nuestro llamado es el sufrimiento. Si miramos a Job, por ejemplo, no vamos a entrar en toda su historia, ¿no? Pero Job, capítulo 2, versículo de 8 al 10, dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, estaba ungida la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, estaba ungida por Satanás, ¿no? Entonces Job le dice: ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, pero dice: ¿recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Job tenía muy en claro de que tanto el bien como el sufrimiento que estaba padeciendo era voluntad del Señor para con su vida. Jesús, en Lucas 22, del 42 al 44, en el huerto de Getsemaní, dice: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este hecho es algo que se repite en todos los seres humanos, de hecho. Yo no me acuerdo la palabra justa, pero cuando una persona está bajo mucho estrés, bajo mucha presión, y en este caso mucha agonía, el sudor se transforma en sangre, se comienzan a romper los vasitos y comenzamos a sudar sangre. Así que Jesús estaba bajo mucho estrés, estaba en agonía, estaba sufriendo. Pero Jesús tenía en claro el punto. Si miramos Lucas 22:37, dice: porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los pecadores. Porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Es decir, Jesús sabía que había un propósito claro. Por eso le dice: si quieres, con el Padre, pasas de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros debemos de tomar de esa copa. Cada uno tiene una copa que tomar. Amén. Pablo decía en Colosenses 1:24: ahora me gozo, es decir, alegría, felicidad,
en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, yo no quiero amargarnos más de lo que ya estamos. No, por el contrario. ¿Qué es lo que produce el sufrimiento en mí? El sufrimiento en realidad es la esperanza eterna de gloria en Cristo. La esperanza que triunfa sobre el sufrimiento. Hemos de pasar por el sufrimiento para luego triunfar en Cristo. Nuestro deseo, voy a poner el escribo acá, ¿no? Nuestro deseo no es el sufrimiento, sino una esperanza que triunfa sobre el sufrimiento. Es la esperanza de nuestra futura herencia con Cristo. Es la esperanza, esta esperanza no es un mero deseo o un ocio deseo del alma. Es una esperanza arraigada en el grandísimo poder de Dios. Es una esperanza que no puede fallar. La esperanza de gozo eterno en la presencia de Cristo. Una esperanza que nos sostiene en medio del sufrimiento temporal. Es el legado de Jesucristo. En Romanos 5, versículo de 1 al 5, y voy a leer una traducción más actual de la Reina Valera, la contemporánea, para que se entienda un poquito mejor el pasaje. Dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2, por quien también, por la fe, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. El 3, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. El 4, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, entendemos en 1 de Pedro que hemos de padecer, porque Cristo padeció. Cumplimos sus padecimientos, completamos sus padecimientos en nosotros. Somos parte de Él, Él está en nosotros. Amén. El 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Glorifiquemos a Dios en nuestro pesar, glorifiquemos a Dios en nuestro dolor, no solo en nuestro gozo, porque incluso el sufrimiento produce los frutos del Espíritu Santo. El gozo no se obtiene en medio de una alegría, se obtiene en la lucha, se obtiene en el sufrimiento, en la agonía. Ahí viene el gozo cuando vemos la mano de Dios que nos rescata, que nos sustenta, nos fortalece, como en el caso de Jesús, que descendió el ángel para fortalecerle. De esa misma manera, el Señor a través de su Espíritu Santo nos fortalece. Y ahí se obtiene el gozo. Dominio propio. Si Dios no me humilla, si Dios no humilla mi ego, de poco va a servir, porque ¿cómo voy a ejercer dominio propio sobre mi cuerpo, sobre mi mente? Incluso no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo, pero debe engrandecerse en mí. Y de esa manera da el fruto del dominio propio. La mansedumbre, la templanza, todo viene a través del sufrimiento, del refrotarnos, como decía el pastor, con nuestros hermanos. Tiene que haber agonía, tiene que haber dolor, tiene que haber pesar muchas veces entre los hermanos para que entre nosotros crezca esos dones, esos frutos, perdón. Y un carácter probado, como decían Romanos. El 4, la resistencia, o sea, vamos al 3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce carácter probado. Dios quiere forjar mi carácter. Dios quiere llevarme a la imagen de Cristo. Hay un ejemplo, y a ver si lo recuerdo bien, lo escuché hace un par de años y tiende a traerme cierta paz a mí, por lo menos. Dice que en cierto momento había un hombre que quería aprender cómo se trabajaba la plata y el oro. Entonces dice que fue a una aldea, en un lugar remoto, donde todavía existían artesanos que trabajaban de forma natural, con la piedra y demás, trabajaban la plata y el oro.
Entonces dice que vio varios artesanos viendo cómo trabajaban los diferentes metales. Y llegado el momento, ¿no?, después de que estuvo un tiempo largo ahí viendo cómo se trabajaba, se acercó a uno de los más viejitos, digamos, más antiguos, los que más experiencia tenían. Y dice que le preguntó, que estaba, bueno, le dijo que estaba asombrado y muy feliz por lo que había aprendido, pero que él quería entender por qué este hombre, cada vez que ponía en el fuego la plata, en este caso la plata, metía un rato, sacaba, miraba, volvía a meter, sacaba, miraba, volvía a meter. Dice, ¿por qué es lo que usted hace? Yo quiero entender qué es lo que usted hace cada vez que usted saca y mira la plata. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué directamente no deja el metal ahí y después lo saca? Así que este hombre le dijo que cada vez que él sacaba y metía era simplemente para ver en esa pequeña tacita donde estaba el metal si todavía el metal tenía impurezas. Entonces, al ver si tenía impurezas, él simplemente volvía a meter, y una vez que el metal estaba sin impurezas, lo sacaba. Del mismo modo, Dios nos toma con pinzas de misericordia, como se hablaba anoche, y nos mete una y otra vez en el horno, una y otra vez en el horno, nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, y nos saca y nos mira, nos saca y nos mira. Cuando el Señor ve la imagen de su Hijo en nosotros, Él nos retira. Pero lo hace una y otra vez, una y otra vez. En ese mismo sentido es que quiero traer ánimo, no más pesar, pero que sepamos de que el sufrimiento es leve y temporal. Y ya me acordé de un pasaje, perdón. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación, y si miramos todo el contexto, en realidad Pablo venía pasándola bastante mal, pero él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, el sufrimiento, nuestro dolor, nuestra agonía, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos prepara para estar con Él. Amén. Y voy a usar una frase de una película, a ver los mundanos que la han visto, El Gladiador. En cierto momento, antes de salir a la batalla, dice que, ¿cómo es? Nuestros hechos resuenan en la eternidad, decía el gladiador. Y es justamente ese es el foco bíblico. Nuestros hechos resuenan en la eternidad porque hemos de dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hagamos, de cómo actuemos, cómo enfrentamos el sufrimiento, nos tomamos de la palabra del Señor, nos gozamos, como dice el apóstol, en nuestros padecimientos. Sin más, y llegué a 30 minutos, no me pasé tanto. Vamos a orar y bueno, que podamos asimilar que parte de nuestro llamado es el padecer, es el sufrir, como estos hermanos que no tenían esperanza, se habían quedado sin casa, se habían quedado sin nada, en el contexto de Primera de Pedro, y estaban padeciendo persecución. Amén. Que a pesar de lo que estemos viviendo hoy, de lo que están viviendo nuestros hermanos, muchos están bajo agua, otros están con otras situaciones, con enfermedades, otros están pasando problemas económicos, problemas familiares, sentimentales, que podamos encontrar nuestro refugio en el Señor, en su palabra y en el poder de su Espíritu Santo. ¿Amén? Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor amado, porque tú siempre infundes aliento sobre nuestra vida. Gracias porque nada se escapa a ti, Señor, tú eres más que soberano. Que no te cuestionemos, Señor, sino que te agradezcamos, Señor, por cada situación, por todo aquello que tú permites, Señor, que venga a nuestra vida.
que podamos aprovecharlo como una oportunidad para crecer, que podamos aprovecharlo como una oportunidad para engrandecer tu nombre y para que tú crezcas en nosotros, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea en cada una de nuestras vidas, Señor, alentándonos en toda esta semana, alentándonos en todo este tiempo que nos resta en esta vida y esforzándonos, Señor, a buscar de tu presencia. Te agradecemos, Señor, y bendice a aquellos, Señor amado, que están pasando situaciones difíciles. Tú las conoces y tú estás obrando, tú no estás alejado de nadie. Por el contrario, tú obras conforme a tu gran soberanía y providencia. Que podamos aferrarnos a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano Johnny, por la palabra.